Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver en esta clase grupos de cocos y también nombraremos algunos bacilos de tipo gram negativos aeróbicos. Vamos a encontrar que las clasificaciones, según el manual Berger en su edición de 1984, nos proponía una familia que era la familia Neissereaceae, donde estaba el género Neisseria. Hablaremos bastante de estas dos especies, que son Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Y también en esta familia aparecía el género Moraxella, Acinetobacter y Klebsiella. Algunos cambios, especialmente basados en técnicas de biología molecular, llevó a que solamente exista en la familia Neissereaceae el género Neisseria con dos especies fundamentales y otras que vamos a ver. Aparece otra familia que se llamará Moraxellaceae, donde allí encontraremos los géneros Moraxella, Acinetobacter y Klebsiella. Vamos a hacer una rápida descripción de cada uno de estos géneros. Con respecto a Neisseria, bueno, vamos a ver que son cocos gram negativos, con particularidades importantes en cuanto a lo que es cápsula, en cuanto a lo que son fimbrias, en cuanto a las patologías que producen, oxidasa positivo, catalasa positiva, reducción de nitratos, y acá vamos viendo las diferencias que existen para considerarlos como de género distinto. En el grupo de Moraxella hay un subgénero que es Moraxella y otro Branamela. En realidad, los dos subgéneros es posible encontrarlos como miembros de la microbiota habitual del tracto respiratorio superior, también en el tracto urogenital, en el caso de Moraxella, y particularmente de Branamela en la parte del tracto urogenital femenino. Acordémonos de esto, porque va a ser importante que también va a haber cocos, como son las Branamela, gram negativos en el aparato genital femenino. Bueno, vemos muchas similitudes entre ellos, incluso esta relación, este porcentaje de guanina-citosina, que es prácticamente el mismo, por eso aparecen juntos. En cuanto a patologías que puedan producir, Moraxella excepcionalmente puede llegar a causar una de sus especies, que es Moraxella lacunata, un cuadro de conjuntivitis, que puede llevar a algún proceso importante, y lo que es Branamela, ya dijimos que está formando parte del tracto normal superior, pero en algunos cuadros de pacientes con deficiencias en su sistema inmunitario puedan producir algún tipo de enfermedades, de manera que podrían estar apareciendo como oportunistas. Acinetobacter, sí, si recién nombramos oportunistas, bueno, Acinetobacter está muy cerca, para que se lo imaginen, de Pseudomonas. Es un bacilo, un cocobacilo muy distribuido en el ambiente, puede estar en el agua, en el suelo, es más, puede haber colonización en zonas húmedas del cuerpo, como es la piel, la ingle, la axila, y como decíamos, pasa a ser un microorganismo oportunista porque causa infecciones en pacientes que han tenido algún cuadro de deficiencia inmunitaria. Klebsiella no es demasiado importante desde el punto de vista clínico. Bien, entonces nos concentramos en el género Neisseria y nos vamos a encontrar principalmente, y vamos a desarrollar, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Dos microorganismos dos especies que pertenecen al mismo género, están muy relacionados y tienen muchas similitudes antigénicas. Sin embargo, las enfermedades que producen tienen manifestaciones muy distintas. Neisseria gonorrhoeae es el responsable de la gonorrea o blenorragia. Vamos a ver que es una enfermedad de alta prevalencia, pero de baja mortalidad.
Sin embargo, Neisseria meningitidis es causante de meningitis meningocóxica y, por el contrario, en el polo opuesto del anterior, va a ser una enfermedad con baja prevalencia, pero alta mortalidad. Se lo suele designar a esta Neisseria meningitis, como decíamos recién, meningococo, mientras que a la Neisseria gonorreae como gonococo. Esta es la imagen que vamos a tener que tener en mente cuando hablemos de estos cocos gram negativos. Por su parte, hay otras especies como Neisseria lactámica, cinerea, subflava, zika, mucosa flavenses, que pueden estar formando parte de la flora normal, las vías respiratorias. ¿Qué característica vamos a adjudicarle a todos los miembros del género Neisseria? Bueno, son cocos gram negativos. Ahora habíamos conocido a los cocos gram positivos, ahora llegó el momento de los cocos gram negativos. Vamos a ver que el tamaño es pequeño, pueden estar entre 0,6 y 1 micrómetro de diámetro, que se los va a encontrar aislados. Lo más frecuente es que estén en pares y con los lados adyacentes aplanados. Justamente esta imagen que vemos de fondo, estaríamos viendo dos coquitos, dos cocos, con esta zona así tocándose, lados aplanados, como decíamos, enfrentados. Se los compara con una forma riñonada, por este aspecto, y también dice que se los observa como granos de café. De una manera o de otra estamos hablando de una asociación en pares bastante característica. Vamos a ver que no forman esporas, no van a poseer flagelos, es un microorganismo que carece de movilidad, y algunos tienen fimbrias o pilis. No se olviden que estamos hablando de las generalidades de las neisserias, entonces las fimbrias van a ser fundamentales en Neisseria gonorreae, por ejemplo, mientras que no tan importantes en Neisseria meningitidis. Mientras que la capacidad de tener cápsula va a ser inversamente muy importante en Neisseria meningitidis, mientras que no tiene cápsula Neisseria gonorreae. Bien, veamos entonces alguna característica más de este género, de las neisserias. Vamos a ver que para su crecimiento van a necesitar algunos nutrientes que vamos a tener que adicionarle en el medio. También van a necesitar una condición de dióxido de carbono, un porcentaje bajo, pero eso va a estimular el desarrollo y, por supuesto, la presencia de humedad. Son aerobios, las colonias típicas las van a dar en 48 horas aproximadamente, y atentos porque a partir de allí pueden sufrir un proceso de autólisis propias que en 48 horas más las podemos estar perdiendo. Tienen como característica que utilizan muy pocos carbohidratos y son microorganismos muy susceptibles a las condiciones adversas del medio. No resisten la desecación, el enfriamiento, tampoco los pH desfavorables, ni la luz del sol. Por lo tanto, será condición a tener muy en cuenta procesarlos rápidamente. Una vez que se toma la muestra, hacer un procesado rápido de esa muestra. Los puede haber con parásitos de membranas y de mucosas. Y luego de hacer este panorama general, vamos a dedicarnos a hablar de Neisseria gonorreae. En primer lugar, comentemos que vamos a tener esta estructura de diplococos arriñonados, como decíamos recién, gram negativos. Esta es una imagen de Neisseria gonorreae, en donde la coloración de gram los muestra junto con leucocitos, con glóbulos blancos del tipo de los polimorfonucleares. Todo esto es un polimorfonuclear y estos serían el núcleo lobulado, lo más oscuro,
y acá aparecerían estos diplococos característicos. Tengan en cuenta que estamos acá con un aumento importante, no es tan clara, tan fácil la visualización. Los vamos a poder ver intracelulares, como los vemos acá, o pueden estar extracelulares, de los glóbulos blancos. Fíjense que el tamaño está en los 0,5 micras, habíamos dicho que todos son inmóviles y que en este caso la presencia de cepas que tienen fimbrias o pilis son fundamentales para la adherencia, pero también serán muy importantes porque tienen la capacidad de hacer variaciones antigénicas y esto les brindará una defensa más frente a los ataques de nuestras propias defensas del cuerpo. No son esporulados, veíamos que no tienen cápsula, pero algunas cepas pueden tener una especie de polifosfato de superficie, podría cumplir esa función de cápsula. Bueno, acá las imágenes nos muestran otros tamaños, ¿no? Otras dimensiones. Otra vez los leucocitos con sus núcleos lobulados, los leucocitos, más leucocitos, y en este particularmente encontramos esta gran cantidad de diplococos gram negativos, en este caso intracelulares. Acá los volvemos a ver intracelulares con una coloración que es un poco más oscura, y en este caso estamos viendo los diplococos aquí con esta gran cantidad de leucocitos, ya nos está haciendo imaginar una respuesta inflamatoria importante. Y además de ver estos intracelulares, aquí, en esta zona que les estoy redondeando, podemos ver un par de diplococos que están extracelulares. Por allí también podemos encontrarlos. Como vemos, ya en una imagen más normal en cuanto al aumento, vemos que hay que afinar un poco bien la vista para saber lo que estamos buscando. Los requerimientos nutricionales de Neisseria gonorrhoeae son complejos. Es muy importante la necesidad de tener hierro libre, la presencia de vitaminas, aminoácidos, distintos factores, el NAD, vitamina B12. Pueden crecer en un rango de temperatura entre 20 y 38 grados, aunque la óptima está entre 35 y 36, y con un pH ajustado entre 6 y 8, la presencia de dióxido de carbono para iniciar el crecimiento ayuda mucho al momento de incubarlos, ya que aumenta de manera importante su recuperación. Vamos a decir que son capaces de desarrollar frente a algunos antibióticos, como es la vancomicina, la colistina o colistin y la nistatina. Ahora vamos a aclarar por qué nombramos estos antibióticos. Justamente entonces, los medios que se pueden usar van a poder ser un medio no selectivo como es el agar chocolate. El agar chocolate le va a dar todos los nutrientes que necesita para desarrollar. Sin embargo, usaremos el agar chocolate cuando estemos utilizando muestras que son estériles, que no tienen una microbiota acompañante. Entonces, una muestra de líquido cefalorraquídeo, de sangre o de líquido sinovial podrá ser sembrado tranquilamente en un agar chocolate. Ahora, si tenemos una muestra del cérvix, si tenemos una muestra del recto o si tenemos una muestra de faringe, vamos a tener que usar medios selectivos. El más utilizado es el denominado Thayer-Martin, que es también un agar chocolate, o sea, la base es de agar chocolate, pero con el agregado de vancomicina, que va a servir para frenar todo lo que son cocos gram positivos, la colistina, que decíamos recién que es posible que desarrolle Neisseria, sin embargo, va a evitar el crecimiento de las enterobacterias, y la nistatina para frenar el desarrollo de las levaduras. De esta manera, este Thayer-Martin se transforma en un medio ideal cuando tengamos muestras donde además hay una flora acompañante. Se han propuesto algunos
por ejemplo, un Taller-Martin modificado, que es igual que el que nombramos recién, y además tiene trimetroprima, que va a frenar el crecimiento de Proteus. Otros se denominan New York City, que es un lisado de eritrocitos, plasma de caballo y un hidrolizado de levaduras, y además tiene los mismos antibióticos que el Taller-Martin. Así entonces vamos a tener que pensar en los medios que necesita Neisseria gonorrhoeae para crecer. Como ven, fundamental la presencia de hierro, que lo remarcamos ahí en rojo. No están tenidos en cuenta desde el punto de vista clínico, pero se pueden clasificar 5 tipos de colonias en base a su color, al tamaño y a la opacidad o transparencia, que se denominan desde T1 a T5, y siendo las T1 y las T2 las que presentan mayor virulencia. Por supuesto, seguimos hablando de microorganismos aerobios. Decíamos que utilizan pocos hidratos de carbono. En este caso particular utiliza la glucosa y son catalasa y oxidasa positivos. Bueno, acá están las colonias. Este es este fondo de agar chocolate. Vamos a encontrar colonias de este color blanco grisáceo, de un tamaño de no mayor a 0,5 centímetros, y vamos a encontrar estas colonias color blanco grisáceas, que son características de Neisseria gonorrhoeae. Decíamos el fondo del agar chocolate porque es el Taller-Martin también, un agar chocolate que puede tener el agregado de los antibióticos. Acá los vemos, esta característica opacidad que tienen, pueden aparecer así algo relucientes, también colonias redondeadas, coloración grisácea. Esta es una buena comparación para volver sobre el tema de un medio selectivo o no selectivo. Si yo estoy usando una muestra rectal, quiero buscar Neisseria gonorrhoeae, se me va a hacer muy difícil en un medio de agar chocolate. ¿Por qué? Porque me está creciendo todo, de tal manera que la sensibilidad que tiene Neisseria gonorrhoeae no va a permitir recuperarla en esta placa de agar chocolate. Por lo tanto, va a ser muy importante, aunque no es muy buena la imagen, pero vemos cómo el concepto va a servir para ver que han crecido solamente algunas colonias, no todo el crecimiento que tenemos acá, porque justamente el Taller-Martin ha frenado toda la microbiota acompañante. Bueno, el hábitat va a ser indefectiblemente el hombre. Si hablamos de resistencia, mueren muy rápidamente con la desecación, con los pHs desfavorables, con la exposición a la luz, y un calentamiento apenas de 5 minutos a 42 grados van a ser suficientes para la eliminación de Neisseria gonorrhoeae. 55 grados a 5 minutos o 5 horas a 42 grados. Son capaces de resistir la congelación, podemos conservar a menos 70 grados varios meses, resisten los cambios hormonales, cuando está produciendo la infección, los cambios de pH del ciclo menstrual, tienen una resistencia a la inmunidad humoral, sea a través de inmunoglobulina A o inmunoglobulina G, y también van a resistir la opsonización, la fagocitosis y la acción de los polimorfonucleares. Bueno, la imagen es para que nos vayamos familiarizando con esta estructura de Neisseria gonorrhoeae. Acá vemos la célula cocoide, en donde, en primer lugar, vamos a hacer el detalle de los pilis, que son muy fundamentales para el momento de la adherencia. En su membrana externa vamos a tener, además de algunos fosfolípidos, vamos a tener proteínas, un grupo de proteínas con funciones muy importantes, llamadas proteínas 1, 2 y 3.
Vamos a estar hablando de un lipoligosacárido, así como en los bacilos gram negativos hablábamos del lipopolisacárido. Bueno, acá vamos a hablar de un lipoligosacárido con funciones similares a lo que habíamos visto del lipopolisacárido. Después, la capa de peptidoglicano, la membrana citoplasmática. Vamos a aprovechar otra imagen para describir un poco tanto la estructura antigénica como los determinantes de patogenicidad. Si miramos esta imagen, estaríamos viendo desde adentro hacia afuera. Esta sería la capa de la membrana citoplasmática con los fosfolípidos, proteínas de membrana, emergiendo desde acá, pasando la pared de mureína y pasando la membrana externa, encontraríamos las fimbrias. Y vamos a empezar por ahí entonces. Vamos a decir que en este caso las fibras o pili van a ser importantes por la resistencia a los neutrófilos, van a brindar cierta resistencia a los neutrófilos, le van a servir para la adherencia, por supuesto, y esta ayuda que le va a dar para la sobrevida del microorganismo tiene que ver con una gran variación antigénica de la pilina, que es la proteína que está formando los pilis. Entonces, frente al ingreso de Neisseria gonorrea en el organismo, se arma una defensa, se producen anticuerpos que, frente a una nueva aparición, vamos a tener que cambiado estas fimbrias o pilis, antigénicamente no son los mismos y van a permitir que no sean reconocidos por nuestras defensas. Habíamos dicho que eran importantes algunas proteínas. Esta proteína 1 también recibe el nombre de proteína POR, justamente porque lo que hace es formar poros en la estructura de la célula bacteriana para el ingreso de nutrientes. Es antigénica, sirve para la clasificación, para la serotipificación de algunas cepas de Neisseria gonorrhoeae, y también se ha visto que es capaz de facilitar la invasión y también la sobrevida dentro de los fagocitos. Por eso la importancia de esta proteína 1 o proteína POR. También hay una segunda proteína, la 2, que va a recibir el nombre de OPA. En realidad son un conjunto de proteínas que van a estar asociadas a la opacidad. Opacidad de las colonias. Cuando vimos antes la colonia en la imagen en diapositivas anteriores, veíamos una colonia con una opacidad importante. Bueno, cuando tienen esta proteína aparecen de esa manera, mientras que si no la presentan, vamos a observar una colonia mucho más transparente. También estaría involucrada en la inhibición de la fagocitosis. Y un tercer grupo de proteínas, la proteína RPM, denominada así proteína modificable por reducción, que también va a estar asociada a la proteína 1 en cuanto a la formación de poros, que van a facilitar, no lo vamos a encontrar en esta imagen, el ingreso de nutrientes, y también a los lipoligosacáridos, que los denominaremos de aquí en más LOS. Hay proteasas que van a actuar degradando la inmunoglobulina A, esta inmunoglobulina que está en las secreciones y justamente va a estar frente al ingreso de Neisseria gonorrhoeae. Bueno, las proteasas la van a degradar. Recién hablábamos de la presencia de un lipoligosacárido. ¿Qué es este lipoligosacárido? Bueno, acá podríamos tener una esquematización acá abajo, donde vamos a ver que está formado por un lípido A y un oligosacárido. Entonces, el lípido A también va a tener actividad endotóxica y además todo el lipopolisacárido va a ser antigénico. Vamos a ver de qué manera este lípido A va a ser el responsable de una respuesta inflamatoria importante. Va a haber algunas proteínas ligadoras de hierro, por la gran necesidad que tiene para el desarrollo este microorganismo de hierro, algún polifosfato de superficie que pueden tener algunas cepas y que le va a permitir o va a actuar
con función de cápsula. El peptidoglicano, acá lo tenemos, esta capa de peptidoglicano que de alguna manera cuando la célula se lisa, se libera, como en muchos otros casos, va a terminar dando una respuesta inflamatoria, generando una respuesta inflamatoria, y la producción de beta-lactamasas, es posible que un gran número de cepas la produzca, de manera que tendremos que tenerlo en cuenta al momento del diagnóstico también, al momento principalmente del tratamiento. Si queremos hacer una rápida mirada a la forma de transmisión y los lugares que puede infectar, vamos a ver que Neisseria gonorrhoeae puede afectar la mucosa del tracto genitourinario inferior, también lo puede hacer en la mucosa del recto, la mucosa orofaríngea y la mucosa conjuntival. O sea que ya nos estamos imaginando las muestras que vamos a tener que tomar, también los lugares donde van a aparecer determinadas manifestaciones. ¿De qué manera se puede transmitir Neisseria gonorrhoeae, la gonorrea en particular? Bueno, principalmente contacto sexual, por eso la forma más frecuente es esta, y por eso es una enfermedad que va a ser más frecuente en aquellas personas con edad de actividad sexual. También podría ser la transmisión a través de la inoculación por las manos. De pronto, una persona que está con secreciones en sus genitales, que pueda hacer algún contacto con sus manos, pueda tocar a un niño o a un bebé y lo pueda contagiar. Va a ser importante el pasaje por el canal de parto del recién nacido, y ahí va a producir, por ejemplo, una infección ocular en los recién nacidos, en donde puede llevar un cuadro de ceguera. Y también otra forma de transmisión, no tan frecuente, pero podría ser a través de utensilios o ropas recién contaminadas. La gonorrea tiene algunas dificultades epidemiológicas. Una es su rápida incubación, de manera que es muy rápido, como que no va a dar tiempo entre el contagio y ya la aparición de los síntomas. Estamos hablando de 3 a 5 días, difícil realmente su control. Otro aspecto a tener en cuenta como una dificultad epidemiológica va a ser que en las formas femeninas, las presentaciones de gonorrea femeninas, va a haber casi un 50% de casos asintomáticos. Esto empeora aún más la situación, tanto para la diseminación como para la detección, mientras que también hay formas masculinas, pero mucho menos, casi apenas un 5%. No hay una prueba serológica rápida, simple para el diagnóstico, sino que hay que llevar adelante, lo que vamos a ver, un cultivo, una identificación, que va a ser por allí más laborioso y va a llevar más tiempo que una prueba simple, como habíamos visto antes, como era la BDRL en la clase anterior de sífilis. Y además, no deja inmunidad. Seguramente el factor principal tiene que ver con estas fimbrias o pelis que decíamos antes, que son capaces de ir variando su composición antigénica. Entonces, lo que hoy generamos defensas para una cepa, es posible que ya no nos deje inmunidad para una próxima. Entonces, se pueden contraer varias veces. El esquemita trata de aclarar un poco las principales vías de transmisión. Decíamos que el contacto sexual era la forma principal de transmisión. Entonces, podríamos empezar desde cualquier lado, pero un varón que tenga una uretritis aguda con secreciones y gonos en esas secreciones, a través del contacto sexual va a llegar a las mucosas del tracto genital de la mujer y va a producir una cervicitis. O al contrario, una mujer con cervicitis, relación sexual con un varón, va a generarle una uretritis aguda. Las relaciones sexuales orales sobre una persona con uretritis aguda
es posible que genere una faringitis en la otra persona, o lo mismo si se realiza sexo oral sobre una mujer que esté con cervicitis. Así que ahí tenemos la posibilidad de una faringitis. Hablábamos antes que una mujer con cervicitis, que llega al momento del parto, en el pasaje por el canal de parto, es posible que se contagie ese recién nacido y que nazca con una oftalmia neonatal que puede terminar en una ceguera. Nos quedaría esta última rama en donde vemos que a través de una relación anal, relación sexual anal, si un varón tiene una uretritis aguda, podrá generar en la otra persona una proctitis. Proctitis va a ser la enfermedad, la inflamación en el recto. Esto se podrá ver en niños o niñas menores de 12 años, va a ser considerado como abuso sexual, habrá que tener la sospecha sobre abuso sexual, se podrá observar en mujeres heterosexuales y también se podrá observar en varones homosexuales, como para tener un panorama y saber y estar preparado para las distintas posibilidades. Veamos un poco la patogenia. Va a ser fundamental la presencia de un epitelio con células cilíndricas, de manera que esos epitelios con células cilíndricas van a ser la puerta de entrada de Neisseria gonorrhoeae. Así entonces, el epitelio de la uretra va a ser exquisitamente utilizado, también los conductos periuretrales, vamos a ver después las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene, glándulas de cualquier sexo, también en las glándulas del sexo masculino, la mucosa cervical, la mucosa rectal o la conjuntival van a ser lugares ideales para la instalación de Neisseria gonorrhoeae. ¿Cómo sigue este panorama? Bueno, el panorama sigue de la manera que una vez que se produce el contacto con Neisseria gonorrhoeae, en menos de una hora ya vamos a tener la adherencia a las células epiteliales. Una adherencia facilitada por los pilis, por supuesto, y también por esa proteína 2, la que decíamos, la proteína designada como OPA. Ahí vemos los coquitos adhiriéndose a las células, esas células cilíndricas. El siguiente paso tendrá que ver con una rápida división de los gonococos. Vamos a ver que vamos a encontrar una generación en pocos minutos, una nueva generación en pocos minutos, y así va a haber una penetración del epitelio. Lo va a hacer a través de los espacios intercelulares para de esta manera llegar aproximadamente al tercer día al tejido conectivo subepitelial. Ahí, luego de haber pasado por acá, por los espacios intercelulares, los tenemos en la zona subepitelial. A partir de aquí va a ocurrir la muerte y lisis de algunos gonococos y, como se imaginarán, esa muerte y lisis va a liberar algunas estructuras que van a dar consecuencias. Va a haber, por ejemplo, liberación de la endotoxina, de los lipoligosacáridos, como también del peptidoglicano. De manera, una importante respuesta inflamatoria, va a haber lograr que haya una llegada, una infiltración de polimorfonucleares a la zona, que haya un desprendimiento del epitelio, se desarrollen pequeños abscesos submucosos y allí aparecerá la exudación de pus. Recuerden que podemos estar en la uretra, podemos estar en la mucosa cervical, en el cervix, en el recto, en estas zonas que vimos como lugares de ingreso. A partir de acá, es posible que algunos gonococos se multipliquen intracelularmente dentro de los leucocitos y estos sean los responsables de llevarlos al resto del cuerpo, a otras zonas del cuerpo, haciendo un cuadro de diseminación, sea por vía linfática y posteriormente por vía sanguínea. Puede existir, no es un porcentaje muy alto, pero la
cuadros de gonorrea diseminada pueden llevar a esta situación. Pasemos a ver ahora las principales manifestaciones clínicas de la gonorrea. Entonces, imaginemos una gonorrea en el varón, donde la presentación más frecuente es una uretritis, que va a llevar una incubación no muy larga, puede ser apenas 2 días, excepcionalmente puede llegar hasta los 8. Lo primero que aparece es una secreción uretral escasa, mucoide, no del tipo purulenta. Sin embargo, pasados 2 días, ya sí aparece una secreción más espesa, purulenta, con una sensación de dolor al orinar. Generalmente no presenta signos sistémicos, es decir, no va a haber fiebre, no va a haber aumento de los leucocitos en sangre. Un porcentaje que puede llegar 1, 2, 3, hasta el 5% de estos casos de varones con uretritis pueden ser asintomáticos, y un 1% de los pacientes es posible que desarrollen complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden llevar? A estenosis uretrales, es decir, que luego del proceso inflamatorio y de la cicatrización, haya una estenosis, un estrechamiento de la luz de los conductos, a nivel de la uretra, por ejemplo, o de conductos, otro tipo de conductos superiores, en donde va a generar problemas al momento de la fertilidad. Puede producir un cuadro de epididimitis, es decir, la infección llega al epidídimo, incluso hasta la próstata. ¿Se puede presentar de otra forma en el varón? Sí, ya vimos que sí. Podría ser una faringitis, tendrá que ver luego de un contacto sexual oral, generalmente es asintomática en el 90% de los casos y se da con mayor incidencia entre homosexuales. Podría ser un caso de proctitis, estamos hablando de la inflamación del recto, también se relaciona mucho con homosexuales. Los síntomas va a ser un exudado rectal también del tipo mucopurulento, lo que es el enesmo, que ya lo habíamos visto en el caso de las diarreas, pero tiene que ver con las contracciones del esfínter anal, con una sensación de querer evacuar el intestino. Sin embargo, va a ser un cuadro más de constipación y también va a generar prurito en la zona anal. Podría llegar a una prostatitis si asciende esa infección, la cual no es fácil de diagnosticar porque hay una baja recuperación de Neisseria gonorrhoeae en el líquido prostático, y cuando se presenta como una epididimitis, obviamente aparece con un severo dolor a nivel del escroto y también dolor a nivel inguinal. Esto entonces, principales manifestaciones de gonorrea en el varón. ¿Cómo será en la mujer? Bueno, así como dijimos la uretritis en el varón, en la mujer la forma más frecuente es la cervicitis, es decir, cervix, cuello del útero. El 50% de los casos de mujeres con gonorrea es asintomático estos casos. Del 70 al 90%, además de la cervicitis, se presenta una infección a nivel de uretra. En las mujeres sintomáticas vamos a encontrar un exudado endocervical, dolor al orinar, anormalidades menstruales, con pérdidas, con sangrados y un importante dolor abdominal. Justamente una de las complicaciones tendrá que ver con lo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. En este caso vamos a ver que es un trastorno de los órganos pélvicos femeninos. La infección bacteriana es posible que esté no solo instalada a nivel del útero, sino que alcance las trompas de Falopio y el ovario, y como principales síntomas vamos a ver que aparece fiebre, una secreción vaginal maloriente, con un importante dolor abdominal en la zona baja, va a haber hemorragia uterina del tipo normal y dolor en el coito y gran sensibilidad y dolor en el útero.
De manera que este es el cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica. Y de la misma manera que antes hablamos de una estenosis, de un estrechamiento de la luz de los conductos, también aquí, luego de los casos de infecciones a nivel de las trompas principalmente, es posible que aparezca la infertilidad. No se va a permitir el paso del óvulo. ¿Cómo se puede presentar también la gonorrea en la mujer? Una faringitis, generalmente también es asintomática, que también tiene que ver con un contacto sexual oral previo. La proctitis, habíamos dicho que tenía que ver con un contacto sexual anal, o también diseminación desde el tracto genital. La salpingitis, que es la inflamación de las trompas, donde, como decíamos recién, la principal complicación tiene que ver con la infertilidad, por oclusión de las trompas de Falopia y no permitir pasaje del óvulo. También podrá haber cuadros con abscesos en las glándulas de Bartholin. Aquí se van a detectar por presión en la parte posterior de los labios mayores, que es donde están los conductos secretores. Vamos a ver ahora manifestaciones clínicas, pero ya vimos en el hombre, en la mujer, ahora tendría que ver con los niños. En el periodo perinatal y como consecuencia del pasaje a través del canal cervical de una mujer con gonorrea, la posibilidad de que aparezca una conjuntivitis o también una artritis gonocócica neonatal, y podría ocurrir que ya en niñas de 1 a 10 años aparezcan cuadros de vulvovaginitis, porque su pH todavía no va a ser el de la vagina, el de la mujer adulta, ni tampoco su epitelio, de manera que en los niños la infección se va a producir en la zona vaginal, por lo tanto la presencia de una vaginitis, vulvovaginitis en niños, niños o niñas, va a llevar a una sospecha sin duda de abuso sexual y a una, por supuesto, declaración de ese caso. Enfermedad gonocócica diseminada. ¿Es muy frecuente? No tanto, pero puede ocurrir. Puede ocurrir después de una infección en cualquiera de las mucosas que vimos, genitourinaria, rectal o faringea. Entre 0,5 y 3% de todos los pacientes no tratados con cualquiera de estos cuadros de gonocoxia podría llegar a una forma diseminada. Es una fase aguda con fiebre, malestar general, obviamente la bacteria va a estar en sangre en forma intermitente y vamos a encontrar la posibilidad de artritis, ver cuadros de artritis poliarticulares, generalmente están involucradas en las rodillas y las muñecas, y también una especie de dermatitis, donde aparecen como pequeñas petequias, lesiones cutáneas, donde si buscáramos en esas petequias la presencia del microorganismo, no van a estar, la coloración de grano y los cultivos van a ser negativos. Entonces, vamos a hacer como una especie de revisión de todas las formas que puede presentar esta gonorrea. Encontramos formas genitales primarias, que quiere decir que ahí, en ese lugar, arrancó la infección. En las formas masculinas vamos a hablar de formas agudas bajas. La más común, la uretritis anterior. Puede ser una forma aguda donde llega a la próstata, donde dé una espermatocistitis, que se verán involucradas las vesículas seminales, afectación de los conductos deferentes y dar una deferentitis, o epididimo, como ya estuvimos viendo. En las formas femeninas, las formas agudas bajas van a ser cuadros de uretritis, en las glándulas de esquenitis o en las glándulas de Bartolino, aunque sin duda la forma más frecuente es la cervicitis. Y también habíamos visto que esta condición del epitelio todavía no tiene las características de la vagina de la mujer en etapa sexualmente activa, y el pH va a elegir la zona vulvovaginal
en las niñas, o sea que una vulvovaginitis en niñas. Podría ser un cuadro de las formas femeninas, aguda alta, en donde vamos a ver cuadros de endometritis, o sea que llegue al endometrio, la pared interna del útero, otra vez al cuadro de salpingitis con trompas de falopio, o lo que habíamos descrito antes, la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero también vamos a tener formas extraurogenitales primarias, o sea que el primer lugar de la infección no sea los genitales. Entonces, no podemos descartar que haya una forma de gonorrea anorrectal, una forma orofaringea o una forma oftálmica. Después tendríamos las formas extraurogenitales, pero secundarias. ¿Qué podría pasar? Que a través de una infección generalizada diseminada aparezca un caso de artritis, cuadros de endocarditis, de meningitis, pleuritis, hepatitis o septicemia. Para cerrar estos cuadritos vamos a hablar de las secuelas. Pueden quedar, aún después de eliminada, pueden quedar secuelas irritativas, donde todavía se sigue produciendo alguna secreción. Son secuelas justamente irritativas ya no gonocóxicas, y las más complicadas, como son las secuelas fibróticas, se fibrosan esos lugares de inflamación y de infección, y podrá dar estenosis uretrales, estenosis epididimo-diferenciales, en el epididimo y los conductos deferentes, estenosis cérvico-uterinas y estenosis de las trompas. Esto es lo que va a terminar llevando a la infertilidad en ambos sexos. Bueno, y de esta manera llegamos así al diagnóstico de laboratorio. Una vez que vimos todo el panorama de las características y de las manifestaciones clínicas, llega el momento de nuestro trabajo en el laboratorio. Vamos a tener que tener en cuenta, como todo diagnóstico, lo vamos a empezar por la toma de muestra, y después de todo lo que dijimos, vamos a tener que tener en cuenta al momento de la toma de muestra la edad, por supuesto, no va a ser tomar muestra lo mismo en una niña que en una mujer adulta. Vamos a tener que tener en cuenta el sexo, por supuesto, los hábitos sexuales, porque ahí podremos sospechar alguna otra localización de las más frecuentes, y por supuesto las manifestaciones clínicas. Así que será importante esta indagación con los pacientes. La toma de muestra endocervical tiene que ver con la toma de muestra en el cuello del útero. Entonces, esta imagen nos va a ayudar a aclarar algunos términos. Por supuesto, estamos viendo los ovarios, estamos viendo las trompas de falopio y estamos viendo el útero, el cuello del útero, o cervix, y va a aparecer la denominación, dos términos que vamos a usar mucho. Uno es el endocervix y otro es el ectocervix o también exocervix. Cuando hablamos de endocervix, que es donde vamos a tener que tomar la muestra, para este caso de Neisseria gonorrhoeae, pero también para otros microorganismos, es la introducción del hisopo en esta región. Esto es el endocervix, así que aquí tendrá que llegar el hisopo. Va a haber otras infecciones por otros microorganismos que vamos a tener que tomar muestra del exocervix o ectocervix, como dice acá, y será esta parte que está lindando con la vagina. De hecho, se llama fondo de saco vaginal a estas regiones de acá. Después lo van a ver con detalle en la práctica, pero sin duda esto requiere todo un proceso, que será colocar la paciente en posición ginecológica, en la camilla. Se va a introducir un espéculo, que se va a introducir sin lubricante, porque va a afectar a la observación y a la muestra. Es muy importante limpiar con una gasa o con otro hisopo el exceso de mucosidad que haya a nivel cervical, porque nosotros vamos a estar observando esta zona.
y lo que va a hacerse es una rotación del hisopo estéril en este canal endocervical que decíamos recién. Por supuesto, cuando se retira, evitar contaminar ese hisopo con la flora vaginal. Después podrá ser una toma de muestra vaginal, pero será en los casos de niñas, como dijimos recién, una toma de muestra anorrectal, para lo cual es importante que el paciente llegue con el intestino evacuado, se introduce en el ano y se gira el hisopo unos 2-3 centímetros dentro de la zona rectal y se rota y se saca para la determinación y búsqueda del microorganismo. También podrá ser una secreción uretral, que en la mujer se logra como oprimiendo desde arriba hacia abajo la zona de la uretra, tratando de exprimir la secreción para tomar esa secreción. En el varón, la secreción no es una muestra ideal porque tiene ya muchas células muertas, por lo tanto es conveniente limpiar esa secreción que sale a través del orificio uretral y tomar una muestra con un hisopo bastante más pequeño. Se introduce el hisopo en el glande, acá lo vemos, se rota, se gira y ya hemos tomado la muestra. ¿Qué otras muestras podemos tomar? Orina primera micción, así como para el urocultivo juntábamos la segunda porción de la orina porque queríamos barrer con lo que estaba en la uretra. Bueno, acá lo que está en la uretra nos interesa, entonces vamos a usar la primera porción de la orina, se va a recoger y se debe realizar el procesamiento rápidamente porque el pH de la orina, la acidez de la orina le afectaría mucho. Cuadros de orofaringes, ya estamos acostumbrados a tomar el hisopado faríngeo. Cuadros de conjuntiva, tendrá que tomarse con un hisopado también. De las glándulas de Bartolino, es posible que si hay secreción, se pueda tomar esa secreción. Otras veces aparece como un absceso cerrado, por lo tanto en esos casos va a haber que punzar con jeringa y aguja, absorber la secreción y realizar la búsqueda a partir de ese material. Podría ser sangre, podían ser los líquidos articulares, que para eso habrá que pulsar en la articulación, las lesiones cutáneas, aunque ya vimos que es muy baja la recuperación. Imágenes simples, que las van a encontrar en cualquier lado, pero que nos tratan de ubicar un poco. Estamos hablando de esta zona, como labios menores descritos en este dibujo. Vamos a encontrar la zona de la vagina, y acá encontramos recién el cuello del útero, o sea que toda esta zona vaginal es la que vamos a tener que flanquear con el espéculo. Bueno, después vemos el útero, la vejiga urinaria. Así va a ser la posición en que vamos a tener a la paciente. Aquí se va a colocar el espéculo y de alguna manera este espéculo es este aparatito que vamos a ver ahora, donde vamos a observar lo que tiene dos hojas, dos valvas, se introduce cerrado, como está acá, luego una vez introducido, de una forma algo inclinada para que queden las valvas luego hacia arriba y hacia abajo, nos va a permitir con esta mariposa ir abriéndolo e ir separando las valvas. Insisto, acá está cerrado, acá vemos cómo gracias a este tornillito que hemos girado, se fueron separando las valvas y dejó a la vista un conducto claramente visible. Bueno, así estaríamos, ¿no? Visto de perfil, la colocación del espéculo, que va a terminar teniendo esta posición. Estas son las valvas del espéculo, la muestra se tomará de la zona del cérvix, de acá adentro, y bueno, acá tenemos la muestra, también así se toma, la espatulita se toma para la muestra del Papa Nicolau, y rápidamente deberá procesarse la muestra así obtenida. Esta es una imagen donde estamos viendo ni más ni menos que ese fondo de saco vaginal.
Acá estamos viendo el orificio, estamos viendo el cuello del útero, estamos viendo lo que se denomina el hocico de Tenca, acá en el centro el orificio cervical, y esta es la zona que decíamos, primero limpiar bien las secreciones y luego obtener una muestra introduciendo el hisopo en el endocérvix. Cuando hablemos en otros casos de otros microorganismos, a veces va a ser importante tomar muestras de estas zonas, de estas paredes, del fondo del saco vaginal. En este caso de Neisseria, no olvidemos por favor del endocérvix. Bueno, eso que veíamos recién, que era el cervix, lo estamos viendo acá en dos situaciones. Un cervix normal, rosadito, sin inflamación, sin secreción, mientras que acá estamos viendo el cervix inflamado, esta color rojiza, coloración rojiza, a veces aparece como afrutillado porque tiene todos puntitos enrojecidos, y una secreción, justamente una secreción, un exudado que está saliendo hacia el exterior. Si continuamos con el diagnóstico, vamos a necesitar decir que es muy importante el procesamiento, no demorarlo. Muchas veces es preferible ya hacer la siembra en el cultivo en el pie de la camilla para no demorar ese procesamiento. Si esto va a demorar, será importante utilizar algún medio de transporte que lo podremos mantener durante 6 a 12 horas en ese medio de transporte, que puede ser el Stuart o el Ives. La coloración de Gram va a ser importante. Acá vamos a hacer un paréntesis porque esta observación de Gram nos va a permitir ver abundantes leucocitos del tipo polimorfonucleares, acá los vemos todos, esta es la imagen que habíamos visto antes, y diplococos del tipo Gram negativo. Los vamos a poder ver intracelulares o extracelulares. Se hace algún paralelismo entre la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, es común hablar que si los encontramos intracelulares, estaríamos en el comienzo de la enfermedad, donde han comenzado justamente a ser fagocitados los diplococos. A medida que pasan los días de esa enfermedad, vamos a encontrar diplococos intracelulares, todavía fagocitados, pero muchos extracelulares, porque ya han como sobrepasado la capacidad de fagocitosis, y en los cuadros más bien tardíos vamos a encontrar la mayoría extracelulares, muy poco intracelulares. También se hace la aclaración que podríamos encontrar la mayoría extracelulares cuando recién se inicia el proceso, que todavía ni ha comenzado el proceso de fagocitosis. Pero es una buena asociación entre un periodo y otro de la enfermedad. También vamos a detallar acá la importancia de encontrar diplococos en una muestra masculina o femenina. Vamos a decir que en una muestra masculina de un paciente sintomático, la observación de diplococos gram negativos, tiene un 98% de sensibilidad. Es decir, que va a ser casi confirmatorio el cuadro de la observación de diplococos gram negativos en un varón sintomático, donde hemos tomado la muestra debido a una uretritis. En los asintomáticos la sensibilidad baja y la pregunta va a surgir claramente de qué pasa en las muestras femeninas. Bueno, cuando uno toma una muestra femenina, vamos a ir al principio de esta clase y recordar que también como parte de la microbiota normal, en el tracto genital femenino, había otros diplococos gram negativos como eran las branamelas. Entonces, no va a tener la misma sensibilidad porque la observación en una muestra femenina de diplococos gram negativos
no nos puede asegurar que sean Neisseria gonorrhoeae, sino que podrían ser tranquilamente parte de los diplococos que forman la microbiota normal de la zona. Así que este dato va a ser importante, esta diferencia de la observación de Gram en uno y otro caso. Bueno, cultivo podría ser en un taller Martin, New York City, agar chocolate. Ya vimos también cuáles serían las muestras para un agar chocolate y cuáles para un taller Martin. La incubación va a requerir una temperatura de 35 grados, humedad, este dióxido que venimos hablando para que arranque y tengamos mejor recuperación. Y vamos a tener una incubación de hasta 72 horas. Para la identificación, un primer diagnóstico presuntivo lo vamos a hacer con estas colonias típicas en taller Martin, 0,5 milímetros de diámetro, de un color grisáceo a blanco, en general opacas, elevadas, relucientes. Lo habíamos visto esa imagen. La observación de esas colonias nos va a estar dando diplococos gram negativos. La prueba de la oxidasa va a ser positiva y, por supuesto, siempre será necesario el estudio de la presencia de beta-lactamasa. La identificación confirmatoria, vamos a ver qué tipo de hidratos de carbono utiliza y simplemente, en el caso de Neisseria gonorrhoeae, vamos a ver que utiliza solamente la glucosa. Solamente va a ser glucosa positiva, mientras que otros hidratos de carbono, como maltosa, sucrosa, también se van a probar, van a ser negativos. Esto va a dar entonces esta identificación confirmatoria. ¿Hay otros métodos? Por supuesto, inmunofluorescencia directa, va a haber pruebas de coaglutinación, hay pruebas cromogénicas, hay utilización de sondas de ADN, hay una PCR que es doble porque es capaz de detectar la Coasamplicor, es capaz de detectar la presencia de Neisseria gonorrhoeae y también de Clamidia trachomatis, dos enfermedades de transmisión sexual por excelencia. Respecto a lo que es el tratamiento, haciendo un poquito de historia, en la década del 40, del 50, hasta 1960 y un poco más, era posible tener criterio que con penicilina se curaba totalmente la gonorrea porque no había ningún tipo de resistencia. A partir de 1976 aproximadamente empezaron a aparecer los primeros casos de resistencia a la penicilina por la presencia de beta-lactamasas y de esta manera, cuando beta-lactamasas dé positivo, habrá que usar alguna de las cefalosporinas de tercera generación que van a ser efectivas para este tratamiento. En cuanto a la prevención, vamos a decir que será muy importante la correcta utilización del preservativo para evitar el contagio, también lo habíamos dicho en la sífilis. Es fundamental hacer un diagnóstico oportuno para no llegar a cuadros ni de infertilidad ni de gonorreas diseminadas. También será necesario rastrear los contactos y solicitar estudios bacteriológicos a las parejas sexuales, por un lado para que no vuelva a haber un nuevo contagio, también para cuidarlos, para lograr la curación, tratamiento y curación de esas parejas. Y habrá siempre que descartar infecciones mixtas. Siempre se piensa cuando se habla de infecciones de transmisión sexual es que si puede tener una sífilis, puede tener una gonorrea, si puede tener una gonorrea, puede tener una clamidia, y tranquilamente habrá que hacer también un test para HIV porque cualquiera de estas enfermedades podría haber sido transmitida como fue transmitida en el caso que detectamos. Bien, dejamos para la segunda parte la otra Neisseria, que es Neisseria meningitidis. Vamos a seguir con las Neisserias, pero en la segunda parte de esta clase. Gracias, nos encontramos cuando ustedes